hoy. Y no es la primera formación que di sobre ser tu propio ser biodescodificador de otras personas. Recordé que di una muy aislada y que solamente llevó a 4 clases el verano pasado. Y lo que me dijo la experiencia, y lo voy a implementar un poco acá, también porque a ver qué pasa, es tratar de que las clases, si bien sean prácticas, em, tengan una parte de que ustedes puedan sanar realmente, por sobre todas las cosas, em, los conflictos o las emociones que yo trabajo, o aprender a gestionarlas. ¿Por qué? Porque al momento en el que uno se está relacionando con una persona, que uno está dando una terapia, uno siempre da lo que tiene. Por eso prácticamente muchos ya estamos así como sociedad. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo hablo de gestión emocional, hablo de talleres de gestión emocional del miedo, o de la ansiedad o de la depresión, porque hace aproximadamente un poco más de un año que me estoy enfocando y me enfoqué y me voy a seguir enfocando en poder gestionarlas en mi vida, poder sostenerlas, reflexionar mucho, para que al momento que venga una persona, poder darle las herramientas. Em, Sin entrar tanto o entrando más en el campo del espíritu, por así decirlo, siempre hay un intercambio, siempre hay un intercambio energético cuando una persona da sobre todo una terapia de biodescodificación, porque estamos trabajando en el campo emocional. Si nosotros no sabemos gestionar esas emociones, al momento de dar terapia, em, nosotros podemos caer en la emocionalidad de la otra persona. La manera más fácil de verlo es la siguiente. Imaginemos que estamos en un barco, el barco que representa la vida, y la otra persona se cae al agua. Si la otra persona se cae al agua, yo no me puedo tirar para poder salvar a la persona, estamos los dos en un barco. Lo que yo tengo que hacer es tirar una soga. Pero ¿qué sucede en la terapia de biodescodificación? Lo que sucede es que la otra persona tira y tira y tira para abajo también. Entonces, o muchas veces tira para abajo, la mayoría de las veces no, pero también puede haber situaciones en las que tire para abajo, como, por lo menos como lo he experimentado, es en empezar a sentir la ansiedad que sienten las otras personas. Nosotros a través de la palabra empezamos a generar realidad, empezamos a generar realidad en las otras personas, pero también compartimos la emocionalidad a través de las palabras. Si la otra persona me está hablando de ansiedad, es como si ella me empezara a tirar una manguera de agua helada de sus emociones, y si yo no soy capaz de poder sostener el estado mío, no voy a poder sostener el de la otra persona. Uno, por lo menos para hacer la terapia en cómo la doy, y que tiene muchos resultados, em, por lo menos así es como me ha servido. Por eso es que lo comparto. Uno tiene que estar firme, bien plantado, porque todos esos problemas o patrones mentales de la persona, todos esos, vamos a decirle, abuelos mentales que viven, o su clan genealógico, viven la psique de la otra persona. Viven los miedos, te transmite los miedos, te transmite la ansiedad, te transmite la depresión. Y para hacer una terapia efectiva, es imprescindible que realmente nosotros podamos gestionar nuestras emociones, que estamos fuertes, estemos bien parados, bien conectados con nuestro yo interior o con nuestro espíritu, para poder dárselo a la otra persona a través de un ejemplo. Sí, para dar terapia y que sea efectiva, porque podemos dar terapia y que sea muy poco efectiva, em, requiere impecabilidad, por así decirlo. Impecabilidad mental, impecabilidad emocional, impecabilidad espiritual. Primero hay que trabajar lo que hemos ido trabajando en estas primeras clases, em, que es la atención, que es el cuidado de las palabras, que es el cuidado de la emocionalidad. Em, una práctica la cual recomiendo y que lo hice ayer, es hacer ayunos realmente. El ayuno llama muchísimo al silencio de la persona, ayuda a cultivar mucho la tranquilidad,
porque nosotros al cuerpo le vamos poniendo mucha energía. La comida es energía. Y mi experiencia, el ayuno trae, se lo dije el otro día, trae muchísima voluntad, ayuda a desacelerar a niveles increíbles y fue la primera práctica de biodescodificación que hice conmigo sin saber biodescodificación. Entre 2019, no, 2020 y 2021, yo no podía parar o por lo menos quería, y me costaba dejar de fumar cannabis. Era algo que de lo que ya estaba cansado y que dejaba 1, 2 meses, un mes, una semana, así habré estado un año, entre idas y vueltas, entre justificaciones y desjustificaciones. Y un día dije, bueno, voy a hacer esto. Voy a hacer un ayuno para observar cuál es el pensamiento. Ahí fue cuando empezó a hacer mi terapia de biodescodificación, me doy cuenta, como la llevo al día de la fecha, em, cuál es el pensamiento, el sentimiento que a mí me lleva a querer fumar cannabis. Y cuándo no lo puedo tolerar. Me di cuenta, por lo menos, de que ese sentimiento se despertó fuertemente cuando me frustré en un boliche porque quise bailar con una chica, me dijo que no, me frustré y fui a fumar. Y ya 20 y pico de horas de ayuno, estaba re alegre, estaba re bien, estaba re enérgico, re contento. No había drogado, solamente había tomado agua. Fue un día de ayuno con agua nada más. Y bueno, en base a eso, empecé a trabajar en mí lo que es la frustración. La frustración también, por ejemplo, empecé a trabajarme más todavía con mi madre, em, cuando mi madre, simplemente porque es una situación espejo muchas veces, aunque conocía muy poco el tema, también trabajé ese año con mi madre, em, pero lo importante es que se queden con eso, con observar a través de el ayuno cuál es el impulso o cuál es el pensamiento que a ustedes les lleva a determinar tal conducta. Em, si quieren investigar sobre los beneficios del ayuno, yo puedo nombrar muy pocos por las vueltas que le he dado, porque es un tema que me interesa mucho. Pero el doctor que a mí me gusta mucho, que creo que es nutricionista o es doctor, es doctor La Rosa, que está en YouTube. em, y habla muchísimo sobre los grandes beneficios del ayuno. Entre una de las eh, entre algo de los beneficios que él comentaba, podemos hablar, por ejemplo, de la generación de células madres, porque cuando el cuerpo está en ayuno, empieza a generar células madres. No es algo que solamente sucede cuando somos niños. Esto se acrecenta en un promedio, en un rango general, a partir de las 24 horas de ayuno. Y me he dado cuenta realmente de que cuando yo estoy en ayuno y lo estoy haciendo con cierta intencionalidad, tiene todo el sentido del mundo que mi ayuno sea para hacer este cambio y que mi cuerpo empiece a emanar células con esa intención o con esa nueva información. Van a venir, obviamente, la cantidad de pensamientos que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Esto está relacionado con la clase pasada. Como el cuerpo es agua, el cuerpo es un pendrive, esos pensamientos se conectan en todo el cuerpo. Es como si yo tuviera mi impulso de ir a jugar a la computadora, ir a jugar videojuegos. Lo tendría como grabado en mis células. Ese pendrive, esas células, esos cristales de aguas, tienen una información. Tus cristales de agua no son iguales que los míos. Los tuyos tienen una información, los míos tienen otra. Y eso sucede en todas las personas. Y lo que me di cuenta, el ayuno más grande que llegué a hacer para terapia ha sido de 48 horas, es que esos impulsos vienen, con eso acompañados esos pensamientos, esas ganas de hacer cosas que sé que me hacen mal. Por ejemplo, antes lo hice de vuelta para ir a jugar para dejar de jugar videojuegos. A mí me costó más todavía que dejar de fumar cannabis. Me costó eso. Y lo hice en gran parte con el ayuno. Lo hice dándome cuenta de lo que sucedía y a través de días de ayuno, creo que habrá sido 2 semanas, que día por medio hacía ayuno. Y eso ayuda muchísimo. Trae una fuerza de voluntad a niveles muy grandes. Y para que a todo esto es para transformarse a uno. Em,
Si uno se logra transformar, uno puede hablar desde esa impecabilidad que tiene con uno. Que porque uno no es impecable, tiene que dejar de dar terapias. No, a mí me ha ayudado mucho dar terapias cuando no era perfecto. Y todavía, porque todavía sigo teniendo muchísimas cosas que resolver conmigo mismo. Pero eh, si es lo que amás y te hace bien, hacelo. Sí, puedo garantizar, por lo menos en mi experiencia, que le dan beneficios más rápidos a las personas cuando lo hacemos desde la impecabilidad nuestra. Así que es un poco llevado a la motivación. Una práctica para mí fundamental que es para la bio, porque me doy cuenta que la bio en realidad es algo que todos tenemos de manera intrínseca en realidad en el ser humano. em, Simplemente, o sea que es el autoconocimiento de uno. Pero lo que ha sucedido es que nos hemos ensuciado tanto, que es lo que he hablado en las otras clases, que no podemos observarnos a nosotros mismos desde una mirada limpia muchas veces, desde nuestro propio espíritu. Es como que nos miramos, pero nos miramos a través del ego. Y eso es lo que vuelve complicado muchas veces el tema de autobiodescodificarse a uno. El tema de que tenemos que biodescodificar, como dice David Corbera, tenemos que observar a nuestro ego, analizar nuestro ego a través de nuestro ego. Y eso es lo que lo suele, o dicen ellos, que lo vuelve complicado. ¿Cuál es la metodología con la que intenté solucionar esto y con la que a mí me ha servido en la mayoría de los casos, personalmente hablando? Es la presencia constante. Para mí a eso le di vueltas, pero no hay con qué darle. A la presencia constante, o sea, al estar en el acá y en el ahora, tranquilo, porque podemos estar acá en el ahora, tranquilo, pero si nuestra mente está en el tiempo psicológico de las 24 horas, nos vamos. En cambio, hay un momento en el que el cuerpo se conecta consigo mismo, con sus propias maneras de mover el tiempo, y conectándonos con esa atemporalidad es donde trato de dar las terapias, es donde trato de dar las sesiones, es de donde trato de hablar con ustedes y tratar de estar la mayoría del día. Cuando la gente reflexiona, por ejemplo, em, sugiero, les sugiero que no sea un momento en el que tengan que hacer algo a las apuradas. Tengo 20 minutos para reflexionar. O sea, si te vas a meter, si vas a reflexionar, por ejemplo, si nos vamos a ir hasta las profundidades, porque eso es lo que llama muchas veces la reflexión hacia lo más profundo de nosotros, lo que tenemos que hacer es sacar o centrarnos en el acá y en el ahora, en una atemporalidad de no me corre nadie en este momento. En este momento me voy a dedicar un tiempo para mí y será el tiempo que tengan que ser. Porque hay reflexiones que me han llevado 1 hora y media o incluso 2 a veces. No meditando, simplemente reflexionando. Y la primera media hora estás intranquilo, te querés levantar, te querés ir, te viene el hambre, uno se calma y después empieza a reflexionar. Y se va muy, 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 muy profundo dentro de uno para poder reflexionar y hallar esas asperezas. También voy a traer un poco de información sobre lo que hace sobre lo que hace la meditación. Em, También lo hago porque una manera de empezar a cambiarse a uno, a menos digamos que es el ABC, o sea, hay un diccionario completo, pero un ABC, unos primeros 3 pasos claves y hermosos, es cuidar lo que consumimos. No solo de alimentos, sino de lo que vemos. A través de los ojos, a través de lo que escuchamos, nos alimentamos. Así que voy a poner este videito ahora. Que nos cansan más o que nos agobian y estresan más, es estar haciendo una cosa y pensando, tengo que hacer 5.000 más. Es decir, que estás en un sitio pero estás en otro. Pues ahí hay un estudio de la Universidad de Harvard que me pareció que era muy sorprendente, es verdad que fue muy revolucionario, se publica en la revista Science. Y ellos hicieron un experimento donde llevaban a gente al laboratorio y se les pedía que durante un rato, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos.
Estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor, no había una tele, no había revistas, tal. Simplemente, dice, por favor, imagínate que yo te digo, Nerea, simplemente estate durante un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver a dónde va tu mente. Intenta controlar tus pensamientos. Bueno, pues ¿sabes cuál es el tiempo medio que aguantó la gente? 6 minutos. Y lo que contaban los investigadores, la estadística, era que el 83% de las personas dijeron que la experiencia había sido muy desagradable. El control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Nazaret, entiendo que si aprendes a estar en el presente, al final eres mucho más feliz, porque muchas veces el estrés o la ansiedad que tenemos en el día a día viene precisamente por no ser capaces de parar y fijar la atención en las cosas. Pero ¿qué es lo que hay en el cerebro? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando realmente conseguimos centrar la atención en algo? Pues mira, si quieres te lo cuento con el cerebro. A mí me gusta mucho definir, como hace William James, la atención, cómo tomar posesión de la mente. Él mismo decía, ¿no?, que la realidad es aquello a lo que yo preste atención. Muchas veces cuando se habla de la meditación se suele decir, ¿no?, que es una moda, que es una técnica que viene pues, principalmente de Oriente, pero cuando hablamos de la atención o de la meditación como ese control, ese adiestramiento de nuestra mente o de la atención, es algo pues, que se ha estudiado en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, sin ir más lejos, en nuestro Renacimiento Luis Vives era uno de los grandes expertos, los grandes estudiosos de la atención, como esa toma de control de tu propia mente. Yo no creo que sea una moda, sino que es una capacidad intrínseca que nosotros tenemos de intentar conocernos y observarnos a nosotros mismos. Entonces, si tú te pones a observar, dices, bueno, desaparece todo, voy a estar unos minutos, voy a ver cómo entra y sale el aire por mi nariz. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? En ese momento en el que tú estás simplemente observando las sensaciones de tu respiración, tu cerebro está prácticamente centrado aquí en la parte frontal del cerebro, concretamente una zona que es la corteza prefrontal dorsolateral, da igual, una parte aquí en el cerebro. Todo el resto estaría más o menos calladito. Por eso se le dice que también meditar es el silencio neuronal. ¿Vale? Todo está calladito y solo estás ahí. ¡Pah! Y esto es muy bonito porque fíjate, ¿no?, que muchas veces se ha comparado a la corteza frontal, así como a la atención, como la lámpara del minero. Sabes que los mineros se ponían un casco que tenían una luz y entonces solo se ve aquello a lo que ellos se enfoquen. Solo existe eso. Entonces, en ese momento, todo tu cerebro se centra prácticamente en esta parte del cerebro que es la parte frontal del cerebro. Entonces, estamos ahí durante un ratito, no mucho, porque nuestra capacidad de atención es bastante más limitada de lo que pensamos, y de repente te has acordado de no sé qué, y ahora qué tengo que decir, a ver, ¿y cuál era lo siguiente? Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el cerebro, que era casi todo calladito y solo esta parte frontal, en ese momento se ha llenado de colores. Pa, 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 pa. Lo que nosotros observamos en la máquina es pa, pa, actividad que de aquí, de aquí, de allá, pa, 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 pa. Un ajetreo inmenso. Los tibetanos, por ejemplo, llaman a ese estado la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Y yo cuando lo veía eso en el laboratorio, cuando se ven las imágenes, digo, es que es literalmente así, es como una jaula de monos. ¿Por qué? Porque de repente me acuerdo de cosas, me imagino cosas, surge un montón de diálogo interior, empiezo a recordar y a pensar en lo que tengo que hacer luego, pero todo eso súper rápido. Y entonces ahí has abandonado el control voluntario de tu atención. Por eso se dice, ¿no?, que la meditación es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero estar atendiendo a las sensaciones de mi respiración y mi cerebro coge y se ha ido. Ahí pasas un rato y de repente te das cuenta de que te has distraído. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta? Y esta es la parte más importante de la neurociencia de la meditación. Identificar cuáles son las partes del cerebro que a ti te permiten darte cuenta de que te has distraído. Son partes fundamentalmente que están aquí dentro del cerebro, ¿vale? Es la corteza cingulada, es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro, que es el interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente. Esa y una zona del cerebro, que es la ínsula, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo. Por tanto, cuando nosotros estamos meditando, estamos controlando nuestra atención, lo que estamos haciendo es adiestrar a nuestro cerebro a darse cuenta de sí mismo. Yo me doy cuenta de que me he distraído.
Y esto no solo es válido para aprender a estar en el presente, sino que además nos es válido para aprender a identificarnos a nosotros mismos. Cuando empezamos a practicar, la zona frontal se refuerza, la corteza cingulada también crece, la ínsula crece, la amígdala, que es una zona del cerebro que es más involucrada en las emociones, a lo mejor de un carácter más negativo, disminuye. Eso está correlacionado con una menor sensación de estrés, menor sensación de ansiedad. Y además lo que se ha visto es que no hace falta ser un gran meditador, ni meditar 8 horas al día, ni vivir en un monasterio, sino con que meditar, practicar la atención una media hora al día, ya se producen cambios en el cerebro. Es una práctica. A ver, el otro día veía un video de Sadhguru, por ejemplo, en el que decía, si vos haces, él hacía otra boludez, pero si vos haces esto con tu cuerpo, esta cosa simple, si vos haces esto 100 días seguidos, ¿sabés cómo va a estar tu mano de acá a 100 días? Va a estar bien fuerte. Si vos haces ese ejercicio 100 días seguidos, tu cuerpo va a estar bien fuerte, tu cuerpo va a estar bien sano. Si hacemos eso con el cerebro, si ejercitamos el cerebro, vamos a decirlo de otra manera, si ejercitamos la mente, el cerebro, ¿cómo va a estar? También va a estar bien sano. Eso es lo que nos pasa muchas veces como sociedad y quisiera recordar de dónde em, leí este caso, de dónde escuché este caso. Lo recuerdo, no recuerdo bien el nombre, em, pero hay una persona, hay una persona que en 1950 y pico había hecho crecer una empresa muy grande. O sea, en ese momento, según comentaban en Estados Unidos, las cosas no crecían tan rápido porque no había internet. Entonces, a comparación de lo que puede crecer algo ahora, en ese momento tardaban años en crecer una empresa. Y este hombre, creo que, no sé, no sé si era en un año que había hecho una empresa como internacional o en 4 o 5 años una multinacional, una empresa enorme de millones, de cosas que a gente le tardó 20 en promedio, 20, 30, 40 años, toda su vida y que vienen de familias. Entonces lo llevaron a juicio a esta persona. Y esta persona lo que dice en el juicio, le dice esto a los que lo entrevistaban, a los jueces. Yo tengo una habilidad que estoy muy seguro que ustedes no tienen. Yo tengo la capacidad de mantener mi concentración en lo que hago durante 5 minutos. Esto impresionó al jurado, a la gente de ahí, y les dijo, inténtenlo. Intenten estar 5 minutos concentrados sin decir ni una palabra. Intenten 5 minutos concentrarse en algo. Nadie pudo más de un minuto. Esa persona lo que les dijo es, el problema de ustedes, creo que era en una mesa de legisladora, había gente que comandaba el país, porque recuerdo esta respuesta, y es que decía, el problema es que ustedes, que son las personas que dirigen este país, confunden información con inteligencia. Y bueno, como que toda esa parte me la acuerdo y fue como, wow, muy, muy increíble, pero sí es algo que nos sucede a los seres humanos en general. No le damos el valor que merece a la atención. Creo que, em, no sé, muchas personas, no porque no porque lo diga yo, hay muchísimas personas que hablan de esto. Y los beneficios que trae realmente son increíbles. El tema es que, como dije en la otra clase, sí trae el reto más grande de todos. Y es que si vos estás atento, no puedes evitar que salgan todos los dragones, todos los monstruos emocionales, internos, energéticos, como le quieran decir, que uno tiene, que empiezan a aflorar todos esos problemas. Cuando uno está atento, uno se encuentra con su propio ser, uno se encuentra con su propia realidad, con el quién es uno, no con la idea que yo tengo y cómo quiero que me vean los demás y los cuentos que me digo. Cuando estás centrado, te encontrás con tu propia emocionalidad. Em,
Hay mucha gente que, por ejemplo, comienza a meditar y sí tienden a tener días horribles. O sea, no te viste la cara. Tapaste tu espíritu de brea y de metales pesados y de emociones de cómo tenés que ser y te estructuraste y te olvidaste de vos mismo y te olvidaste de que eras el actor y te convertiste en el personaje cuando te acordás de, uy, yo soy el actor. Uy, yo tenía un cuerpo. Uy, la personalidad me tomó. Como que em, te acordás de eso y decís, uy, no. ¿Qué voy a hacer ahora? Em, no sé cómo me verán los demás, ¿qué voy a hacer? Me siento mal, me olvidé de mí 4 años, me siento horrible. Y bueno, entonces, como mejor, lamentablemente, hay que empezar a cambiar el mejor malo por conocido que bueno por conocer. O sea, ante la incertidumbre de abrir una puerta nueva y conectarnos con nosotros, nos vamos a lo malo por conocer, porque por lo menos en lo malo no tengo nada que perder. O sea, si ya sé cómo me tratan, si ya sé qué es lo que tengo que hacer para que me quieran de esta manera y para autodefinirme de esta manera. Si yo estaba muy bien con mis cuentos mentales, hablando todo el día y diciendo pelotudeces, ¿por qué ahora venís a traer Luciano Magallanes y el estado de la presencia? Em, para tomárnoslo un poco a risa. Pero al menos esa fue fue y es mi experiencia. Y muchas veces meditar en vamos a ponerle nivel 1 básico, es sentarse, yo a veces me siento en el patio, a hacer nada. Me siento a estar así, a respirar, o en mi cama, a hacer nada, a contemplar el mundo, a ver, a sentir si estoy tranquilo, si estoy acelerado. El cerebro toma conciencia, la mente, yo tomo conciencia de mí mismo, me doy cuenta si estoy acelerado, si no estoy tranquilo, si estoy en paz. Y a veces son 5 10 minutos al día. Y también hay maneras de llevarlo al cotidiano. En mi experiencia, por ejemplo, con cosas muy sutiles, es como que hay veces que me he puesto alarmas para ir a dar sesiones y antes iba al patio, no sé, media hora, 1 hora. Y me daba cuenta de que me despegaba de todo el tiempo, de toda la temporalidad de lo que se llama el tiempo psicológico, de ese reloj que no vemos, pero que está ahí, de una manera muy, muy sutil, y es el que trato de simplemente de que desaparezca por completo. Y me daba cuenta de cuando estaba en un estado de mucha tranquilidad, es como que sabía em, intuitivamente cuándo tener que ir, cuándo tener que irme. Y mágicamente, la mayoría de las veces, me iba a 2 o 3 minutos antes de que suelte el reloj. Poner que eran 20 minutos, poner que era media hora, poner que era 1 hora. Iba, meditaba, me quedaba en el patio, a hacer nada un rato, era como a descansar, a colgar la mente, quizás a meditar, sí. Y siempre, o casi todas las veces, llegaba a la sesión perfecto, porque es más, me adelantaba al horario del despertador del reloj, así que perfecto. A lo que voy con esto es que hay con otras frecuencias de tiempo que nosotros nos podemos conectar. Vivimos en una que podría llamar que es como la más densa, la pesada, que es la del ego, que es la del reloj. Hay otra que es la del espíritu. Cuando uno está más tranquilo, uno también se conecta con la otra persona. Esto es tan simple como las personas el mejor ejemplo son las personas que son clarividentes o la clareaudiencia, por ejemplo. Son gente que está en otra frecuencia, no tiene tanta basura en la mente, vinieron con otros dones y con una mente un poco más limpia y pueden ver otras cosas. Brian Weiss, por ejemplo, es un tremendo ejemplo. La intuición es un ejemplo que casi todos hemos vivido situaciones intuitivas de que no sé, porque lo sé, pero lo sé. Pero es el mensaje que el espíritu le da al ego desde la psicología transpersonal de Jung. Em, son los mensajes que te da tu propio espíritu, por ejemplo, la intuición, eso que sabes de lo profundo del corazón.
Pero ahí estamos nosotros, con nuestro ego. Esto no es lógico. La experiencia dice que esto sale mal, pero el corazón dice atrévete. Mejor hago caso al cerebro. Y después, si yo sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué me la mandé así? Porque no confiamos en nuestro propio espíritu, no confiamos en nuestro propio corazón. Y para empezar a conectar con él, una de las maneras es empezar a conectar con el tiempo que nos marca nuestro corazón. Para empezar a conectar con el tiempo que nos marca nuestro corazón, es con el tiempo que nos marca la preesencia. Una vez que nos conectamos con la preesencia, entramos en otro tiempo. Estamos más tranquilos y disfrutamos más. Estamos más saludables también porque inconscientemente lo que sucede es que tu cuerpo no está corriendo. Nosotros psicológicamente corremos y gastamos energía a través del reloj. Por eso el estar tranquilos es como frases como por ejemplo, y es lo que hay, cuando pasan cosas malas. Por ejemplo, el otro día estaba en la parada colectiva y se pasó el bondi y bueno, o sea, qué sé yo, estaba lleno, había paro colectivo y dije, lo que hay. No es como que no quiero que la situación cambie, o sea, no puedo cambiar la situación. El humano se estresa innecesariamente y esto afecta a su salud porque quiere cambiar situaciones que no puede. Arruina su salud innecesariamente y eso es lo que le llamamos en psiconeuroinmunología el diestrés. El estrés generado, crónico, y voy a decir estúpido, es estúpido. De hecho, Albert Einstein dijo que había dos cosas infinitas en el universo. Una era el universo y la otra era la estupidez humana. Y de la primera no estaba tan de acuerdo. La verdad es que primero pensé que Einstein había sido un poco duro, pero viéndome a mí también, cada vez me doy cuenta de que Einstein estaba más acertado. Este tiempo, este reloj de 24 horas, vive en nosotros y esa es una de las causas realmente de la ansiedad. El, el tiempo psicológico. O sea, vos podés hacer las cosas de igual manera, rápido, sin estar acelerado. Esa es la clave de lo que es la inteligencia mental y la inteligencia emocional. No significa que vos no aceptes la situación. O sea, vos te tenés que ir rápido. Perfecto. Te concentrás en lo que tenés que hacer, lo haces tranquilo, pero lo haces rápido. Hacer las cosas rápido no significa que no estés en paz adentro tuyo. Pero la gente se ajetrea muchas veces y es natural que a nosotros nos suceda y a mí también me pasa muchas veces de que caemos en la em, manera automática porque es la manera en la que nos han mostrado y enseñado a hacerla. Nada más. Pero cada vez que, no sé, que estén un poco, que tengan que hacer las cosas rápido, no hay, sí les puede llegar un poco más de energía, pero para mí la mejor manera de hacer efectivas las cosas y cuidando la salud de uno es hacerlas concentrado. Si yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo, no hay con qué darle, es como si el día tuviera 78.000 horas, es como si en 5 minutos puedo ordenar todo, porque nos damos cuenta de que estamos acelerados, me olvidé la mochila y después me di cuenta que la mochila, me olvidé el celular, entonces estoy saliendo y me di cuenta que me olvidé lo otro y que no apagué las luces, entonces lo estoy haciendo rápido, pero como no lo hago concentrado, al final la cantidad de tiempo que pierdo es más que si hubiera hecho las cosas tranquilo y concentrado. Creo que con esto lo podemos ver prácticamente todos. Lo eficaces que somos cuando estamos siendo tranquilos a hacer las cosas no sé, de preparar la mochila. No tardamos nada, agarramos la mochila, sabemos dónde están las cosas, las guardamos, capaz alguna cosita se nos pierde, pero somos mucho más efectivos que cuando estamos acelerados. Podemos hacer las cosas rápidos, sí, pero hagámoslas también desde un estado de concentración y de tranquilidad, y nada más. Creemos, por ejemplo, que con las neuronas que nacimos nos vamos a morir. Eso hasta hace 20, 30 años, y no sé si al día de la fecha, se enseñaba en la universidad. Pero no, gente, porque traje un video de una persona que a mí me encanta y es con la persona que hago el puente entre el poder de la mente y el poder de los pensamientos. Es un cirujano, Mario Alonso Puig, yo lo nombré muchas veces en los videos. Y la verdad,
habla de una manera muy simple, es muy claro cómo explica em, la relación entre Pasar del miedo. mantener un pensamiento y lo que sucede en el cerebro al mismo tiempo. Así que ahora voy a poner el videito de... El videito. Cuando un ser humano ante la incertidumbre, ¿Listo? ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío. Y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de 4 horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales, las espinas dendríticas del profesor Cajal, que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo, centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. Simplemente es para otra demostración científica de que constantemente nos estamos reinventando. Neurológicamente, físicamente, el cambio que sucede en nuestro espíritu, en nuestra manera de relacionarnos con nuestras emociones, en en nuestra mente cotidiana, también se produce a un nivel fisiológico. Em, con compasión, a la compasión con uno mismo no hay con qué darle. Realmente trae mucha tranquilidad. Creo que algo que todos tendríamos que desarrollar, de entender que estamos en un tiempo, en un proceso. Hoy pueden ser un gusano y mañana pueden ser una mariposa. O sea, miren al gusano. El gusano es la mariposa es un animal que me encanta. 4 veces tiene que cambiar su estructura molecular, tiene que cambiar su ADN. O sea, en el ADN ya no es la misma persona, ya no es lo mismo. Pupa, huevo, larva, mariposa. Sigue siendo el mismo ser. Ustedes son la misma persona que cuando tenían 5 años, pero pueden hacer cosas que antes no podían. Mañana pueden ser esa mariposa ese, está ese gusano que dice que siente que quiere volar, que hay algo con lo que se quiere conectar. Todos tenemos un gusano conectado a una mariposa dentro nuestro. Em, y algún día esa mariposa va a aflorar. Quizás esa mariposa ya está, así que lo único que tenemos que hacer es decirle, ay, estaba la mariposa dentro mío y conectarnos con esa mariposa, nada más. A veces no queremos ser la mariposa porque la vida de gusano vieron que está bastante cómoda, pero conectemos con esa mariposa que realmente todos tenemos adentro nuestro. Inevitablemente, o sea, el gusano para hacer, con más el ejemplo de la mariposa, es comido por las enzimas, o sea, es digerido por el mismo capullo, por sí mismo el gusano. Tiene dolor cuando te transformas. Cuando vos salís de la zona de confort, hay incomodidad, hay incertidumbre. Cuando vos cruzás el umbral, hay miedo, hay desasosiego, hay qué va a venir y quién me ataja y el universo y si me sale mal, va a suceder. Em, la clave para gestionar el miedo es una de las claves, saber gestionar esa emoción, es una de las claves de cuánto em, vamos a disfrutar o no disfrutar lo que nos va a suceder. Nosotros ante una situación que la vida nos demanda que cambiemos, podemos activar dos sistemas que dependen de la percepción que nosotros tengamos de nosotros mismos. Si nosotros vemos como que lo que viene es algo que me demanda peligro, vamos a activar el sistema de supervivencia, día estrés, salud, o sea, mala salud, nos vamos a quejar de lo que suceda
Y obviamente va a haber consecuencias negativas. Si nosotros vemos a lo que viene como si fuera un reto, vamos a ver, puede ser la misma realidad, pero lo que va a suceder es que la vamos a ver, vamos a activar áreas del cerebro que están relacionadas con la adaptación, con adaptarme a un terreno incierto. Se activan otras áreas del cerebro también. De hecho, cuando yo tomo un hecho, algo que sucede, como un reto, que puede ser el mismo, hay gente que se toma un hecho como un reto y hay gente que se toma el hecho como un problema. Y el mundo hoy en día anda medio cojo, creyéndose de que el universo tiene que responder a nuestras eh, demandas mentales y que los demás deberían tener los mismos patrones mentales que tenemos todos nosotros. Esto nos hila casi a la última parte del taller, que para hacer terapias de biodescodificación, lo que más les sugiero es que tengan una mirada limpia con ustedes y con su alrededor constantemente. Porque vienen sesiones que, por ejemplo, si yo tengo un problema de abuso sexual, si viene gente con esa problemática, no le puedo dar una mirada pura a la persona, por ejemplo. No le puedo dar una mirada eh, limpia y no puedo ayudarla en la terapia. Porque eso me despierta a mí mis mismos problemas. Puede ser que venga gente para que, si vos estás preparado, para que te enfrentes a para que te enfrentes a ese miedo al mismo tiempo que te adentras en esa persona. Es como que lo vas viendo, vas hablando con otra persona y es como si te vieras a vos, es como si la otra persona te trajera un espejo y te dijera, mírate, te traje la posibilidad de que te biodescodifiques a vos mismo. Es tremendo, pero realmente pasa. Así que lo mejor es que conectemos con esas heridas, con toda la incomodidad, porque es como pulir un diamante. Nosotros como que a los ídolos, más que por lo que dicen, los terminamos eh, teniendo más por lo que son o por lo que representan. Cualquier persona, a mí por ejemplo me llama mucho la gente y una persona que es en silencio, él va, hace, em, si te tiene que decir algo te lo dice de buena manera, sabe cómo decirte las cosas, es como que se moldea a las personas, se moldea a las situaciones y simplemente el loco es, lo veo con tanta naturalidad. El loco no me dice yo soy un capo, yo estoy re tranquilo con lo mismo, yo soy presencia. El chango está siendo, y eso a mí me genera como, wow, qué ganas de ver cuáles son las cosas que tendría que mejorar en mí para despertar eso que veo reflejado en vos. Porque obviamente que muchas veces nos decimos no nos vamos a comparar con los demás, es como, por ejemplo, si vemos que una persona es muy resiliente, perfecto, lo podés ver. Ahora, ahí arranca el tema, ahí arranca la autoindagación. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tendré que despertar yo en mí, ya que reconozco esa resiliencia para ser más resiliente? Estoy en el mismo, o sea, lo puedo ver, o sea, que me puedo acercar. Volviendo a la parte de que hay que ser, y esto lo dijo Jesús de una manera tan sutil, que es que solo los niños entrarán en el reino de los cielos. No te está diciendo que tengas 5 6 7 años. Lo que te está diciendo es de que mires el mundo y la vida con ojos de inocencia, con esa vista de como si fuera algo nuevo constantemente, con esa diversión. Es como si imaginemos que hay una silueta, que esto es una silueta de una persona, es como que a esa persona le tenemos escrita en toda la silueta que representa la persona, tenemos escritas oraciones de cómo es esa persona. Entonces, no nos permitimos ver a la persona como realmente es de su corazón, sino que vemos a esa persona con la historia que nosotros tenemos con esa persona. Y lo mismo pasa con nosotros. Y eso es lo que hay que hacer en las terapias. Una terapia que me hizo por ejemplo,
un clic que fue como que me dijo, vas por el buen camino, fue cuando vino una mujer y me dijo, hace 3 meses no me puedo sentar a estudiar. Y me gustó porque fue como en ese momento, perfecto. Si una mujer viene y me dice que no se puede sentar a estudiar y la escucho atentamente, es porque claramente voy por el buen camino. Hice una sesión hermosa, muy profunda de por qué ella no se podía sentar a estudiar, que estaba relacionado con la sobreexigencia y con problemas con la madre que ella había tenido, con la sobreexigencia. Y es muy lindo eso. Es muy lindo, además las personas lo perciben a través de la mirada. El cuerpo humano está preparado hasta neuronalmente por unas neuronas que se llaman las neuronas espejo para poder activar zonas del cuerpo que es lo que em, es como si supiéramos lo que está pensando esa persona, por ejemplo. Como si viene una persona que nos tiene bronca a nosotros, a través de esas neuronas nosotros lo podemos percibir. El cuerpo está preparado para, o sea, la intuición o la conexión no solamente mental y emocional, también obviamente que sucede de alguna manera en el cuerpo físico. ¿Cómo? Pero ¿qué pasa obviamente con los humanos? Porque volvemos a lo de antes. Es que no, 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 esta persona, me acuerdo cuando un amigo me lo dijo, de que estaba en una parada de colectivo y le iba a venir, vino una persona a la parada de colectivo y se le puso a hablar. Y él decía, uy, este chango me va a robar, este chango me va a robar, no sé. Y el chango le empezó a hablar, le empezó a hablar y él decía, me va a robar, pero me está tratando bien, está hablando bien, capaz que lo estoy recontra prejuiciando, me va a robar, me va a robar. Bueno, está bien, al final no me iba a robar. Cuando menos se lo esperaba, obviamente le robó el celular. Así que eh, conectemos con esa intuición, con esa frecuencia que también que el corazón tiene. Practiquemos lo que es la observación consciente y la manera de empezar a limpiar la percepción del entorno, antes que nombré, de que yo puedo ver un entorno como si fuera un peligro, porque sucede muchas veces, de que nosotros vemos un ambiente como que es peligroso. em, y es más a veces nuestra historia que tenemos con ese suceso que con otra cosa. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Recordando que soy el que interpreta. Observando es como si yo estoy en la situación y me despego de la situación y me observo a mí observando esa situación. Ahí me puedo despegar y empiezo a observar mis pensamientos. Es como que todos esos pensamientos que tienen hacia la otra persona, me despego un poco de toda esa situación, recuerdo que soy el que está interpretando a través de su historia y lo que busco es tratar de sentirlo a través del corazón. Y lo que di el corazón, bueno, ese es mi límite prácticamente. Mi límite es lo que mi intuición, lo que mi corazón me diga que tengo que hacer, listo, ya está. Em, me alejo de la percepción y si mi corazón me dice que tengo que hacer esto, porque siento ese impulso desde la tranquilidad, desde la paciencia, voy y lo hago. Y bueno, después veremos qué sucede. No va a salir todas las cosas bien, no van a suceder o como nosotros queremos que sucedan porque nos conectemos con nuestro corazón. Pero recordemos esto, somos nosotros quienes estamos interpretando. Y nosotros podemos estar observando esa interpretación. Es como si cuando yo tengo delante una persona, em, van a venir muchos juicios, va a bajar como una pared mental llena de juicios que le puedo hacer a esa persona. Si yo recuerdo que soy yo el que está interpretando y enjuiciando a esta persona, por lo menos cuando hacemos terapia, la puedo ver desde una mirada más limpia. Si uno está atento a eso, uno puede empezar a conectar con otras cosas en los ambientes que se repite. Y a lo que va la bio es a dar en el clavo. Siempre lo que busco como terapeuta es dar en el clavo de el juicio, el pecado, por así decirlo, que hace que esa persona se derive en otras, se ramifique eso.
sepamos como terapeutas de que nosotros realmente sabemos muy pocas veces, o digo casi ninguna, qué es lo mejor para la persona. ¿Cómo me doy cuenta de eso en una terapia? Em, Nos damos cuenta por las polaridades de que tiene una persona. Por polaridad me refiero que cuando yo tengo un juicio sobre algo, es porque a mí me sucedió algo con ese hecho. Lo que busca la biodescodificación es ver los juicios de esa persona y por qué enjuicio de esa manera y cuál es a qué conducta excesiva a mí me lleva. Cuando yo tengo un juicio de que algo muchas veces está mal, nunca lo voy a querer hacer. Nunca voy a, o voy a tratar de evitar de hacer eso. Porque cuando nosotros enjuiciamos algo, nos vamos a una polaridad. Y la danza, la idea, es tratar de moverme entre, em, entre esas dos partes. Tratar de moverme entre los extremos. Hay veces que la vida o que necesitamos, si lo querés, que te permita sacrificarte. Y que te permita dejar 24 horas de tu día no dormir por hacer algo para otra persona. Hay veces que tu día demanda de que te quedes 5 horas y que no veas a nadie. Y que seas egoísta y que le cortes el teléfono a todo el mundo. Hay veces que necesitas estar triste, hay veces que necesitas estar alegre. Por ejemplo, la gente rechaza la tristeza em, porque cree que la alegría es positiva y que la tristeza es algo negativa, o que la depresión es algo malo, o que la ansiedad es algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente enjuicia eso por conceptos, luchamos de manera inconsciente. Como le mostré en el video de Kelly McGonigal, el corazón, los vasos sanguíneos del corazón y la irrigación sanguínea responde diferente solamente del concepto que nosotros tengamos del estrés. La gente sufre más por el concepto de que algo es negativo, por la resistencia a lo que le sucede, que por el hecho en sí. La gente se queja más, se estresa más porque está estresada que de lo que está estresada realmente. ¿Cuántos nos han asustado porque se les acelera el corazón cuando han tenido episodios de ansiedad? Creemos inconscientemente de que es algo malo. Entonces, encima de que ya tengo un problema, ahora estoy luchando contra un problema que no puedo resolver. La mejor manera es integrarlo. ¿Cómo la integro? Pregunta clave si quieren trabajarlo del cuerpo mental. ¿Para qué vino esto? ¿Para qué vino esto? ¿Para que haga qué cosa? El impulso para qué me está dando. La ansiedad lo que me ha demostrado a través de em, casi todas las terapias que he tenido de biodescodificación, que son personas con la creencia de que ser violento o verse una actitud violenta o la ira es una emoción negativa. No estoy diciendo que le griten a nadie, obviamente. Por ejemplo, una mujer me contó que su primer ataque de episodio de ansiedad lo vivió cuando su pareja la bardeó de arriba abajo y ella reprimió toda esa bronca que le tenía y sufrió un episodio de ansiedad. La ira es una emoción hermosa para marcar un límite. Cuando uno no la sabe gestionar, nos lleva a lo que es el ataque de ansiedad muchas veces, al ataque de pánico. La depresión, en base a mi experiencia, es una emoción tremenda si uno necesita reflexionar, así como la tristeza. Si uno necesita reflexionar, quedarse con uno, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué no tengo ganas de hacer nada? ¿Qué me pasa? El cuerpo se prepara, el cuerpo da una emoción para que vos hagas eso que desde tu corazón, si no harías, el espíritu da una emoción, cambia la fisiología del cuerpo, porque hay otras hormonas que participan, estamos más enérgicos, menos enérgicos, y tenemos más energía para unas cosas y menos cosas para otras. El miedo a mí me pareció el mayor indicativo para poder conectar con mi espíritu, para poder estar en contacto conmigo. Simplemente sentir el miedo. ¿Desaparece? Desaparece, pero al tiempo. No es de hoy a mañana. Antes decía que el miedo no desaparece.
Y la verdad es que en la experiencia de este último año puedo decir que el miedo comienza a desaparecer. Cada vez es como si es un umbral constante el miedo. Es como si fuera un túnel en forma de umbral y por el que uno se puede empezar a conectar consigo mismo. Atravesando ese umbral, lo dije en un taller, es la puerta que uno tiene para conectarse con el espíritu. Así que sientan, lo que recomiendo es eso, sientan la emoción del miedo nada más. Percíbanla, sosténganla, eso es lo que llamo sostener, aceptar. Desde el cuerpo físico a la respiración no hay con qué darle. La mayor herramienta que utilizo para poder gestionar las emociones y tener un estado de tranquilidad constante es acordarme de que soy yo el que tengo que respirar. Todos respiramos, se dan cuenta. Es automático, qué fantástico que es el cuerpo. No tenés que hacer nada por respirar. Pero cuando uno es consciente de cada una de las respiraciones, em, puede empezar a gestionar estados emocionales. De hecho, el Kundalini Yoga y el yoga en general es una actividad que te ayuda a conectar mucho a través de la respiración con tu cuerpo. Y uno se puede dar cuenta de cómo están todos esos, uno está tranquilo haciendo yoga y hace un ejercicio que no puede y vienen todos esos pensamientos de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O uno está estirando y a través de la respiración nota la inflexibilidad mental. Para mí el cuerpo es un claro espejo de cómo está el espíritu y la inflexibilidad corporal habla muchas veces de lo que es la inflexibilidad mental. Em, Así que estirar, no hay con qué darle, uno también alivia el estrés, a la respiración y entre las dos se maneja el emocional. Entre el físico y el mental es como accedemos al emocional. Y desde el emocional tocamos nuestro espíritu, tocamos nuestra presencia. Respirando, con tranquilidad mental, accedemos a la creación de la emocionalidad. Y desde ahí podemos empezar a crear desde un estado más calmo, más puro, más limpio, más sin prejuicios. Em, la biodescodificación y todas estas reflexiones que vengo compartiendo desde la primera clase sí funcionan como método acelerador. O sea, es como, por ejemplo, vos te tomás ayahuasca o vos tomás peyote o fumaste la primera vez marihuana y se te abre el espectro de la conciencia. La biodescodificación es una manera, obviamente, mucho más, no con la limpieza que traen las plantas maestras, pero sí es una manera que, por lo menos a mí, me ha ayudado a conectar conmigo, a ver otras cosas, comprender el momento en el que nací y cómo repercute eso al día de hoy. O sea, una vez que uno comprende, conoce para biodescodificar, resumiendo el tema, sus primeros años de vida, su gestación, invítense a tomarse el rato que se merezca para verlo hoy. ¿Esa situación va a desexistir? Obviamente que no. La situación va a seguir estando. Pero ustedes van a estar más tranquilos, la van a poder gestionar de mejor manera. Em, Así que el que puede indagar, indague. Y el que no puede indagar, siempre podemos trabajar a través de lo que a través de lo que a uno le estresa. Y bueno, realmente esta ha sido la bella clase de hoy. Para la semana que viene sí estaría muy bueno de que vean eh, lo- las imágenes no, las 30 páginas del libro, que terminan de ver el video de la bio y ya pueden arrancar a ver, muy importante, el video de el ego, el espíritu, la sombra, para entender un poco más con la psicología que trabajo, que es muy simple. Es muy simple porque es ego, espíritu. Donde hay ego, no hay espíritu. Donde hay ego, hay estrés. Donde hay ego, hay dolor. Y una vez que empezamos a comprender ese ABC, que ahora digo que es simple, em,
también porque lo puedo ver así, eh, podemos empezar a trabajar un poco más con lo que es terapias. Y gente querida, muchas gracias por otra clase y nos vemos la semana que viene entonces. Así que, Muchas gracias, Luciano. eh, Dale, nos vemos, buen fin de. Que adiós. estén bien.